La fuerza del oro atrae a todo tipo de buscadores de fortuna. Algunos dejaban sus familias, sus trabajos, sus futuros y su granja. Otros no tenían mucho que dejar. Este movimiento del este al oeste hizo que nazcan ciudades como San Francisco. Y en estas ciudades había gente que venía a buscar oro y había mucha gente que venía a vender suministros a los buscadores de oro. La oportunidad de vender palas a los mineros de oro se convirtió muy pronto en el principal atractivo. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender, me podés seguir en redes como @jbenderk en Instagram, como @julian_bender en Twitter o X. Me podés buscar también en LinkedIn y otras redes. Y este capítulo es un capítulo muy interesante porque es un capítulo en el que no voy a hablar de la historia puntual de una persona, sino que voy a hablar de la historia del capitalismo americano. Y cuando hablo de capitalismo americano, me refiero a la historia del capitalismo en Estados Unidos. Todo lo que leí para este podcast lo saqué del libro Americana, que es un libro que encontré dentro de los libros que recomendaba Charlie Munger, uno de los socios de Berkshire Hathaway, junto con Warren Buffett. Él siempre recomendaba libros en las annual meetings de inversores, y este es uno de los libros que recomendó, y a mí me pareció muy interesante leerlo. Y quería compartirlo con ustedes y contarles un poco la historia de cómo nació el capitalismo en Estados Unidos y la historia de muchas de las empresas que hoy en día conocemos. Va a ser un podcast desafiante porque no hablo de una persona en particular, sino que voy a hablar de muchas personas y de cómo se fueron conectando sus historias para fundar la historia del capitalismo americano. Y el concepto principal que me llamó la atención es cómo fundar un país de forma casi exclusivamente privada. Porque en Estados Unidos, la historia del capitalismo arranca con los venture capitals. Esos fondos de inversión que hoy en día vemos invirtiendo en startups, millonadas de dinero, arrancaron en 1606. Resulta que en Inglaterra se había otorgado una carta a una empresa privada, que era conocida como la Compañía de Virginia, para instalar colonias en Estados Unidos, en Norteamérica en ese momento. Aunque las operaciones internas de la empresa quedaban en manos comerciales de la compañía, había un elemento de supervisión y gobernanza que quedaba en manos del rey. O sea, era una compañía que se había fundado y que tenía una autorización del rey para poder justamente instalar personas en este territorio. Y como la mayoría de las nuevas empresas, la Compañía de Virginia tuvo un inicio bastante malo. En su primera década había perdido toda la plata que habían invertido varias veces y necesitaba ser refinanciada constantemente. Y una década después, la Compañía de Virginia, que se había fundado con el objetivo de colonizar Norteamérica, estaba al borde de la quiebra. Pero la historia de los venture capitalists, que hoy en día es una industria mega formada, había arrancado un poquito antes. En 1505 en Inglaterra, cuando se empezó a ver la necesidad de financiar empresas de ultramar. Se desarrolla para eso la sociedad limitada por acciones, que permitía que se transfieran las acciones y limitar la responsabilidad de cualquier persona que invierta en este nuevo negocio de gran riesgo. El inversor no podía perder más que su inversión inicial, y eso hacía que más gente se animara a invertir en estas aventuras de ultramar. ¿Por qué? Porque había un alto upside si las cosas salían bien, pero se limitaban las pérdidas si las cosas salían mal. ¿Y para qué se usaban las sociedades? Uno de los casos más emblemáticos fue el de Sir Francis Drake, si escuchaste alguna vez su nombre, que tenía 21 barcos y 1.900 hombres. Supongamos, por ejemplo, que un capitalista estuviera dispuesto a invertir 2.000 libras esterlinas. Solo podría equipar un barco de unas 200 toneladas o dos barcos muy chiquititos. Su expedición iba a ser muy débil para realizar capturas de importancia en ultramar. Si por el contrario se unía a varias expediciones mayores, incluso si una de ellas era un fracaso total, tenía todas las perspectivas de obtener beneficios de las participaciones en las demás. Miren lo interesante, que pasa un fenómeno muy similar a lo que es el venture capital de hoy. Es un fondo de inversión, invierte en muchas empresas, con que gane plata de una sola, ya se hizo el día y ya retorna el fondo de inversión. Normalmente los fondos de inversión esperan con una sola empresa repagar todo el fondo. Y esto era algo similar a estas aventuras de riesgo en el 1500. Miren qué interesante que la operación de Drake en ultramar proporcionó un rendimiento del 4.700% del capital invertido. Eran unos rendimientos muy anómalos para cualquier tipo de negocio y siguen siendo anómalos hoy en día. Es como
haber comprado Bitcoin casi cuando arrancó, ¿no? Y esto lo que generaba es que le brillaran los ojos a las personas que estaban dispuestas a invertir en riesgo, porque tenían la posibilidad de tener retornos extraordinarios, mismo si alguna expedición fracasaba. En 1616, un grupo de personas que vivían en los Países Bajos decide que quiere establecer colonias en el Nuevo Mundo, entonces se dieron cuenta que necesitaban reunir capital y conseguir el permiso del rey. Pero era muy caro tener un barco, tener tripulación y tener suministros. Y era una aventura bastante arriesgada para inversores. Entonces deciden la posibilidad de asociarse con esta compañía que les comenté, que es la Compañía de Virginia. Y esta compañía, que estaba al borde de la quiebra, que ya era casi la muerte misma, decide asociarse con ellos porque era como un salvataje para ellos. Porque era un grupo de personas que de alguna manera podían llevar la Compañía de Virginia a la rentabilidad después de varios fracasos. Para que la Compañía de Virginia funcionara, necesitaba haber asentamientos viables. Y los asentamientos, para ser viables, necesitaban personas dispuestas a arriesgar la vida y necesitaban personas dispuestas a trabajar un montón, porque necesitaban ir a Norteamérica, cultivar la tierra o generar bienes para poder después de nuevo mandar hacia Inglaterra y Holanda. Sin embargo, lo que pasaba es que la Compañía de Virginia estaba bastante fundida, no tenía plata para financiar esta aventura de alta mar, tenía solo la carta de autorización del rey para poder instalarse en Norteamérica. Entonces salieron a buscar un inversor de riesgo y encontraron un tipo que se llamaba Thomas Weston, que era miembro de un grupo que se llamaba los Mercaderes Aventureros de Londres. Cuando el grupo de los holandeses quería establecerse en el Nuevo Mundo, tenía una estructura muy parecida con la Compañía de Virginia a lo que funcionaban estos venture capitals con Francis Drake, con este pirata. Básicamente, cada aventurero, cada persona que iba a viajar al Nuevo Mundo recibía una acción. El inversor iba a poseer los bienes y derechos económicos del asentamiento y al cabo de algunos años se iban a distribuir las ganancias entre los accionistas en proporción a su propiedad. Sin embargo, los venture capitals cambiaron el acuerdo a pocas semanas de la fecha de partida. Y esto es algo clásico en las ofertas de inversión y compra, que es que los cambios de condiciones a último momento, cuando sentís que tenés el deal cocinado, te cambian alguna circunstancia y empiezan a jugar con tu ansiedad. Y al final, en general, por todos los deals que yo he visto de ventas de compañías, de inversiones, el que más aguanta, el que menos tiene miedo a perder es el que termina ganando con las condiciones. Porque en la práctica es una negociación de tiburones donde ambas partes quieren maximizar su precio. Sin embargo, después de varias idas y vueltas y con 102 pasajeros a bordo, el Mayflower, el barco, inicia su viaje al Nuevo Mundo. El grupo de personas entró en contacto directo con las tribus locales, que eran las tribus indígenas de Estados Unidos. Gracias a estos contactos, pudieron acceder a una valiosa mercancía que alcanzaba precios valiosos en Europa, que eran las pieles de castor. Entonces, estas pieles de castor eran muy requeridas por los ricos en el mercado europeo, eran vistos como un bien de lujo, pero hubo varios problemas que hicieron que esta expedición fuera un fracaso de 25 años. En primer lugar, había muchos piratas que asaltaban los barcos. En segundo lugar, era muy caro equipar y enviar un barco de suministros cada cierto tiempo. Y en tercer lugar, hubo problemas con el líder de los Venture Capitals. Estas peleas acabaron por terminar con la credibilidad de Weston, esta persona que había fundado los fondos, entre los inversores, porque siempre buscaba rondas de financiaciones adicionales. Además, los problemas de último momento en el cierre del contrato hicieron que los colonos se desmotivaran. O sea, básicamente los emprendedores que estaban del otro lado del mundo intentando sacar adelante este nuevo proyecto que era Norteamérica se redesmotivaron porque tenían poco equity en las tierras. Claramente el contrato que firmaron con sus inversores había sido bastante malo. Y eso hizo que no tengan toda la motivación, todo el skin in the game que hay que tener cuando uno se lanza a emprender. A los 3 años de haber zarpado el barco, la estructura financiera se estaba cayendo y en Holanda se estaba desatando la mayor burbuja financiera de la historia. La situación se había vuelto tan eufórica en las décadas de 1620 y 1630 que, entre otros excesos, los holandeses empezaron a especular con tulipanes, hasta el punto de que los bulbos de tulipanes más preciados se vendían por el equivalente de una casa en Ámsterdam. Así, en 1650, casi la mitad de los colonos que se movían al Nuevo Mundo ya no eran holandeses. Y en 1667, tras un traspaso formal, Norteamérica pasó a ser parte del Reino Unido. Más precisamente del rey Carlos, el duque de York. Y ahí
es cuando se funda Nueva York. En 1765, el tabaco de Virginia y Maryland, junto con el arroz de Carolina del Norte y Carolina del Sur, representaban conjuntamente el 80% de las exportaciones de Norteamérica. Y antes de la Revolución Americana, Carolina del Sur exportaba por sí sola más libras que todas las colonias del norte juntas. Casi todo era producido por mano de obra esclava. A mediados de siglo, el algodón era más de la mitad de las exportaciones estadounidenses, convirtiéndose en el sector más importante de la economía, y el sur de Estados Unidos iba a representar más del 70% del algodón del mundo. Vamos a meternos en el primer elemento que cambió la economía americana para siempre, que son los barcos de vapor. Vanderbilt dirigía pequeños veleros entre Staten Island y Manhattan. Pudo ver que el viento pronto daría paso por completo al vapor, pero no podía entrar por su cuenta en el negocio de los barcos de vapor, que exigía mucho capital. No era científico ni ingeniero. La clave de Vanderbilt fue su orientación comercial. Era una verdadera criatura del mercado. La ley, el rango, los vínculos sociales tradicionales, estas cosas no significaban nada para él. Solo el poder le generaba respeto y sentía que su propia fuerza aumentaba con cada modesta inversión, cada elección de negocios. Entonces, con todo el dinero que había acumulado Vanderbilt, de 33 años dirigiendo sus pequeños veleritos, encarga la construcción de un barco a vapor, que le llama el Citizen. Durante la década siguiente, el negocio de los barcos de vapor creció en números de ruta y números de pasajeros. Y Vanderbilt se enfocó en ser un operador de bajo costo. Y él practicaba una estrategia súper sencilla. Como era marinero y navegaba sus propios barcos y reparaba también y vivía en sus propios barcos, cuando decidía competir por una ruta, lo que hacía era ofrecer tarifas un 50% o incluso un 75% más bajas que la de cualquier otro operador. Entonces, lo que pasó fue que un competidor se cansó de competir con Vanderbilt en precios bajos y le termina comprando su barco, el Citizen, por $30,000, simplemente para evitar la guerra de precios. Y este proceso Vanderbilt lo repite muchas veces. Entra a un mercado, baja los precios, causa dolor y termina siendo comprado para salirse del mercado. Y otras veces lo que pasaba es que Vanderbilt operaba una ruta como titular y los competidores simplemente evitaban entrar en el mercado. Y esto me hizo pensar un poco que lo que le permitía hacer eso era que tenía mucho skin in the game. Como él operaba sus barcos, como él era súper ahorrador y vivía en sus barcos, nadie podía competir por precios con él. Entonces, lo que hacía era entrar al mercado, bajaba los precios, ganaba mercado y terminaba vendiendo a la competencia que quería crecer en ese mercado, poco que hacía dumping, para terminar vendiendo, y así ese circuito se repetía constantemente. Nadie se animaba a competir con él. Antes de que existan los puentes, solo se podía acceder a Manhattan, que era una ciudad que crecía muy rápido desde tierra firme, cruzando el agua. Y Vanderbilt empieza a construir su fortuna en estas aguas. Con la adopción del barco a vapor, los costos del transporte por agua se habían reducido a una fracción de lo que eran los transportes por tierra. Piensen esto por un momento. Cuando viajaban por tierra antes, tenían que viajar con caballos, las personas tenían que ir por caminos muy accidentados y el transporte era largo, agotador y muy caro. Entonces, el 4 de julio de 1817, se comienza la construcción de un canal de 363 millas. Y Nueva York utiliza una innovación que iba a ahorrar muchos costos, que fueron los explosivos. Las montañas se volaban con una pólvora de una empresa llamada DuPont. No sé si te suena. Esta pólvora, que fue el único producto de DuPont durante los primeros 60 años de su existencia, hizo que pudieran construir los canales. Hoy en día DuPont es una mega corporación internacional, pero miren cómo nació para estos explosivos en esta circunstancia puntual de la necesidad de Estados Unidos. Ahora, para financiar este canal, las casas de bolsa de Nueva York vendieron bonos del canal de Erie, que era un canal muy importante, a los inversores. Y esto fue uno de los primeros proyectos públicos en recaudar dinero para un fin vinculado a un flujo de ingresos. ¿Por qué un flujo de ingresos? Porque lo que hacían era vender bonos y sujetaban los intereses del bono a los ingresos que iba a generar el peaje que se cobraba por el tránsito en el canal. El canal de Erie se fue abriendo por tramos a medida que se construía. Cada tramo se convirtió en una prueba instantánea del valor del canal como propulsor del comercio. El tráfico crecía inmediatamente cada vez que se abría una sección. Cuando se abrió el canal completo en 1825,
los ingresos procedentes de los peajes superaron con creces todas las expectativas. Los peajes fueron más que suficientes para pagar los bonos, al tiempo que transformaban la economía del Estado. Fue el modelo de infraestructura pública de éxito. La tierra siempre había sido muy abundante, pero la utilidad que tenía la tierra en Norteamérica era muy baja. Sin embargo, con estos canales empezó a llegar la gente a nuevas tierras. La tierra fértil seguía siendo muy barata y eso hacía que estén dispuestos a trasladarse a nuevas tierras y empezar a sembrarlas. Con los barcos a vapor empieza a crecer mucho la población del norte de Estados Unidos, la región de Nueva York, y para 1830 la población se había duplicado hasta alcanzar los 1.6 millones de habitantes. Y ese número volvió a duplicarse en 10 años, alcanzando los 3.3 millones. Con la emisión de estos bonos, como historia de éxito, se generó que empiecen a aparecer nuevos proyectos de canales que se empezaban a comerciar a través de las casas de bolsa de Nueva York. Y eso hizo que Nueva York se consolide como la ciudad del mercado de capitales de Norteamérica. Y ahí aparecen los ferrocarriles. El crecimiento comenzó con la energía de vapor y la generación de energía de vapor comenzaba con el carbón. El carbón impulsaba las máquinas de vapor de la industria, pero el transporte dependía de los animales de granja. Entonces, los propietarios de las minas de carbón se plantearon la posibilidad de utilizar máquinas de vapor para impulsar los trenes. En 1840, Vanderbilt ya había comprado y vendido tantos barcos de vapor como para alcanzar una gran fortuna. Y él cuenta: la primera vez que viajé en tren, me decidí a entrar en el negocio del ferrocarril. Y ahí es cuando tuve un golpe de suerte. Resulta que hubo un pánico financiero en 1837 que fue muy grave. El crédito se había acabado en la economía y la gente exigía oro. Ya no quería los billetes, quería el respaldo. Vanderbilt recogía un flujo interminable de monedas de plata y oro de los pasajeros que viajaban en sus barcos de vapor. Entonces, ayudado por este momento de crisis y que muchas compañías de ferrocarriles tenían deudas grandes para poder financiar los tramos del ferrocarril, Vanderbilt decide asociarse con un ferrocarril, que es el Long Island Railroad, que llevaba trenes desde Brooklyn hasta casi el final de Long Island. Vanderbilt vende 3 de sus barcos de vapor como cambio de acciones y bonos del Long Island Railroad. Al asociarse con sus barcos, tenía una ruta completa porque podía recorrer todo un tramo en ferrocarril la gente y después cruzaba con los barcos de Vanderbilt. De esa manera, Vanderbilt empieza a competir contra uno de los trenes más importantes, que era el de Stonington, empieza a bajar los precios y eso hace que el tren de Stonington, o sea que el recorrido de Stonington, que también era un barco y un tren, empieza a perder capitalización bursátil. Al mismo tiempo que caía el valor accionario del Stonington, Vanderbilt puso en marcha barcos para conectarse con otro ferrocarril y en poco tiempo vendió otros 3 barcos de vapor a cambio de una importante participación en el ferrocarril. Con su participación, el mercado de valores recibió el mensaje de que las tarifas iban a bajar rápidamente en la ruta de Nueva York a Boston, lo que hizo que Stonington caiga a niveles bajísimos. Con esto, Vanderbilt finalmente acumuló suficientes acciones en el mercado abierto para asumir el control de Stonington. O sea, le hace un hostile takeover a Stonington y de esa manera, él, que había empezado con su único barco de vapor, que era el Citizen, se había convertido, 12 años más tarde, sin fundar un solo ferrocarril ni tomarse la molestia de tender una sola milla de vía, en el jeque del negocio ferroviario. Y eso me da pie para empezar a hablar del nacimiento del telégrafo. A finales de la década de 1840, el telégrafo y el ferrocarril se desarrollaban un poco a la par. Construir una milla de telégrafo costaba menos de $200, una centésima parte del costo de una milla de vía. Una línea de Filadelfia a Nueva York podía construirse por menos de $20.000. Además, a diferencia de una sola milla de vía, 200 millas de telégrafo podían estar operativas rápidamente y empezar a producir ingresos inmediatos cobrándose por carta o palabra. Los costos de capital de las primeras infraestructuras de telecomunicaciones del mundo en comparación con la infraestructura del transporte crearon una serie de condiciones súper interesantes. Eso hizo que inversores y empresarios instalen líneas telegráficas por todos los estados, entre 2 puntos cualquiera que pudieran necesitarlas. Y ahí aparece en escena un tipo llamado Cornell, que después iba a fundar una universidad, que era aprendiz de Morse, que fue el inventor del telégrafo. Y se asocia con Henry Wells,
que más tarde iba a fundar American Express y Wells Fargo, y se queda con acciones de muchas de estas empresas telegráficas. Una de las mayores participaciones fue lo que acabó convirtiéndose en la Western Union Telegraph Company. A finales de siglo, Western Union tendría más de 1 millón de millas de cable en funcionamiento, transmitiendo más de 200.000 mensajes al día. Y algo que me encantó de leer este libro es ver cómo se van formando las empresas más grandes de Estados Unidos. La oficina de telégrafos abría las puertas a un mundo de oficinistas, que era una oportunidad que dejaba ver la movilidad de clase, la posibilidad de ascender más allá de un puesto normal. Y el mayor exponente de esta movilidad de clase, a ver si se acuerdan, fue la de Andrew Carnegie, que lo hablé de él en el capítulo 2, 3 y 4, y él comienza como mensajero en la oficina de telégrafos a los 15 años y termina convirtiéndose en el rey del acero. Y eso me lleva a la industria del oro. Casi en el mismo momento en que se rinde México, se descubre oro en un lecho remoto del río norte de California. California, a pesar de que era una zona muy linda y con un clima muy interesante, no era una zona disputada por potencias europeas, principalmente porque era muy inaccesible. Cualquiera que iba a California tenía que estar muy motivado o mega desesperado. Sin embargo, con este descubrimiento empiezan a llegar informes que gritaban oro por todos lados. Y esto hace que mucha gente se empiece a trasladar hacia California. En 1848, miles de estadounidenses esperanzados en hacerse ricos se trasladan al oeste. La fuerza del oro atrae a todo tipo de buscadores de fortuna. Algunos dejaban sus familias, sus trabajos, sus futuros y su granja. Otros no tenían mucho que dejar. Entonces, este movimiento del este al oeste hizo que nazcan ciudades como San Francisco. Y en estas ciudades había gente que venía a buscar oro y había mucha gente que venía a vender suministros a los buscadores de oro. Y se terminan instalando en esta ciudad y haciéndola crecer. La oportunidad de vender palas a los mineros de oro se convirtió muy pronto en el principal atractivo. O sea, había gente que vendía oro, pero el gran negocio eran los que vendían palas para el oro. En los 2 primeros años de la fiebre del oro, la escala de las operaciones mineras había cambiado por completo. Todo el oro fácil ya se había extraído de los lechos de los ríos. Así que los hombres que llegaron después de la primera oleada vinieron simplemente a establecerse para hacer de apoyo al comercio de oro. Pero cuando llegaron a San Francisco se encontraron con una ciudad que crecía rápido, que todos prosperaban en distintos oficios, y entre tanta gente que llega un inmigrante alemán llamado Levi Strauss, que llega a San Francisco como comerciante de artículos generales y establece su negocio. Y con el tiempo, Levi Strauss crea los famosos pantalones vaqueros azules que se convirtieron en el símbolo de Estados Unidos. Otros hombres iban a llegar con la idea de establecer vínculos entre el este y el oeste. Y ahí es donde en 1850 Henry Wells y su socio William Fargo, que dirigían American Express, que era una compañía de transporte, deciden ir hacia el oeste y percibiendo la oportunidad que ofrecía el oeste, sobre todo teniendo en cuenta que había muchas líneas telegráficas para poder tender, Wells y Fargo propusieron ampliar su empresa American Express hacia esa región. Sin embargo, sus inversores se oponen. Así que a partir de 1852, Wells y Fargo crean una nueva empresa para prestar servicios express en California. Y además de simples envíos de mensajes, Wells y Fargo se aventuran en el negocio de empezar a llevar oro hacia el este. Y como ya trasladaban servicio de oro hacia el este, se dieron cuenta que también tenía sentido empezar a ofrecer servicios bancarios. Y ahí nace Wells Fargo Bank. Y hay un tema muy duro y difícil de tocar, pero que era la principal economía de Estados Unidos en esta época. No estoy hablando del oro, no estoy hablando de los ferrocarriles, no estoy hablando del telégrafo, estoy hablando de la esclavitud. Yo siempre escuché de la Guerra Civil Americana. Sin embargo, siempre pensé esta guerra desde una perspectiva social. Los buenos contra los malos. El norte bueno que quería abolir la esclavitud contra el sur esclavista. Sin embargo, este libro me dio una perspectiva mucho más amplia. Al final, los derechos humanos les importaban bastante poco. Fue 100% una guerra económica. Voy a dar un cálculo solo para que entiendan. A un precio medio de $700 se puede estimar que los casi 4 millones de esclavos del sur de Estados Unidos en 1859 tenían un valor colectivo de 2.800 millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, las 30.000 millas de vías férreas de todo Estados Unidos, que era el activo industrial más valioso de Estados Unidos, valía 1.000 millones de dólares. O sea, 2.8 veces más valían los esclavos
que todas las vías férreas de los Estados Unidos. Del mismo modo, los esclavos valían varias veces más que todo el oro encontrado en California durante la década anterior. Todo esto muestra que era bastante difícil que el gobierno federal hubiera podido evitar un derramamiento de sangre compensando a todos los propietarios de esclavos con dinero. Los esclavos eran la clase de activo más valiosa de Estados Unidos. La preservación de capital y no de los principios era el principal argumento que esgrimían todos en el sur en defensa de la esclavitud. A mí esto me pareció una locura, porque nunca lo había pensado de esta manera. Al fin y al cabo lo que los movía era un tema puramente económico. En el sur, cuando vos poseías la tierra, también podías poseer el insumo de trabajo, o sea, los seres humanos. Y había un título legal, claro y transferible que hacía que vos puedas ser dueño de seres humanos. Es una locura, es terrible, es muy fuerte pensarlo hoy en día. Lo más importante es que al igual que la tierra, los dueños de esclavos usaban a sus esclavos como garantía de préstamos. Es decir, los esclavos constituían una forma de garantía mucho mejor que la tierra. A diferencia de los esclavos, la tierra no podía trasladarse. Si alguien le prestaba plata a una persona en el sur, era más fácil para él vender 1 o 2 esclavos que desprenderse de una parte de las tierras. Para un acreedor lejano, era más fácil prestar contra un grupo de esclavos que contra una tierra desconocida, y en caso de que hubiera un impago, un esclavo pasaba directamente del patrimonio de una persona a la otra. Para que lo piensen de esta manera, las tierras de, por ejemplo, Tennessee, de una persona que tomaba deuda y no la devolvía, no podían ser tasadas y vendidas fácilmente por un prestamista de Nueva Orleans. Pero los esclavos sí. Entonces, en 1860, los pagarés avalados por esclavos ya tenían un gran mercado secundario. Los comerciantes que prestaban dinero a un plantador podían vender el pagaré a otras partes. Este pagaré, además, servía como una moneda en sí misma. Y mucho más que la tierra, la garantía más aceptada era las hipotecas sobre esclavos. O sea, el problema político que la Constitución estadounidense no podía resolver se reducía al dinero. No había plata suficiente para compensar a todos los dueños del sur. Y el detonante de la guerra fue la burbuja de precios de los esclavos. Y como los precios de los esclavos siguieron subiendo, el mercado hizo que el sur percibiera que la esclavitud valía mucho más de lo que realmente valía tener un único país unificado. Los sureños no querían desprenderse de una institución que el mercado valoraba irracionalmente en más de $3.000 millones y cada vez crecía más. Entonces, no había otra. Era inevitable que existiera una guerra. Antes de que Lincoln asumiera el cargo, Mississippi se secesionó, seguido rápidamente por Florida, Alabama, Georgia y Luisiana. En la declaración de Mississippi decía: debemos someternos a la degradación y a la pérdida de propiedades por valor de $4.000 millones o debemos separarnos de la unión creada por nuestros padres. Por una causa mucho menor que esta, nuestros padres se separaron de la corona de Inglaterra. Por otro lado, el colonialismo británico arruinó la ventaja que le quedaba al sur. La producción de algodón aumentó espectacularmente en la India y Egipto, pasando de menos de 450 millones de libras a casi 1.000 millones de libras en 1866. Esto destruía la economía del sur, que básicamente se basaba en exportar algodón, que era en lo que trabajaban los esclavos. Y recuerdan que el telégrafo había crecido en Estados Unidos. Y por primera vez en la historia, la guerra se llevó a cabo con información casi en tiempo real. Western Union simplemente proporcionaba servicios con la expectativa de un pago en el futuro. En 1862, el secretario del Tesoro, Salmon P. Chase, tenía claro que la capacidad de endeudamiento del gobierno federal estaba muy limitada por las incertidumbres de la guerra. El verano anterior había experimentado con un papel moneda popularmente llamado billete verde, pero la iniciativa había sido ampliamente despreciada. La idea de un papel no convertible en oro era un concepto que a la gente no le gustaba. Sin embargo, el gobierno vuelve a intentarlo. En febrero, el Congreso aprueba la ley de moneda de curso legal, que autorizaba la emisión de $150 millones en moneda no respaldada por oro para pagar los gastos de la guerra. Para garantizar que la moneda alcanzara una amplia circulación, la ley de moneda de curso legal exigía que todas las partes de Estados Unidos, públicas y privadas, aceptaran el papel para satisfacer todas las deudas. Todos los impuestos, excepto los derechos de importación, podían pagarse con este billete verde. Para aumentar su aceptación entre la gente que le tenía miedo a este papel, los receptores de este papel podían convertir el dinero en bonos de 5 a 20 años,
con un interés del 6% pagado en oro. Con esta moneda, los gastos de 1862 ascendieron a casi 500 millones de dólares, que fue un aumento del 620% en el gasto federal. Cuando te preguntás cuál fue el momento en el que el gobierno de USA empezó a emitir sin parar, acá lo tenés. El gobierno federal se encontraba ahora sin trabas financieras para seguir con su guerra, que finalmente ganaría el norte. Con la guerra ganada por el norte, termina la parte 1 de este episodio doble sobre la historia del capitalismo americano. Podés seguirme en redes como @jvenderk en Instagram y como @julian_bender en Twitter. Nos vemos en el próximo episodio donde voy a continuar con la historia del capitalismo americano y vamos a hablar del petróleo, del retail y muchas otras industrias más.